Sí, sí, bueno. He visto gente que se ha suscrito al canal, he visto gente que ha comentado algunas cosas. Y pues sí, me acabo de levantar y me puse a pensar por qué no hacer un video explicando cómo instalar Arch Linux, porque vi algunos comentarios de gente prefiriendo instalarse Fedora o Ubuntu o Debian en vez de instalarse Arch Linux. Y yo lo entiendo, o sea, si eres principiante, está bien que empieces con otro tipo de distribuciones, pero quería hacer una guía para cuando se animasen esas personas o se animaran, hiciesen instalarse Arch Linux. Y por qué no hacerlo con mi guía, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrirnos la Arch Wiki Installation. Así la pueden buscar. Aquí vienen todos los links, todo lo que necesitamos para poder instalar Arch Linux. Y para encontrar la ISO, acá está, Acquire an Installation Image. Le cliqueas aquí y acá ya tenemos todas las ISO. Ya dependiendo de donde ustedes vivan, pues buscan su país, que ya me sale, ¿no? México. Le doy clic aquí y acá ya me descargo la ISO. En mi caso yo voy a utilizar una máquina virtual. Si es su primera vez instalándose Arch Linux, yo recomiendo que lo hagan con una máquina virtual. Yo lo hice así unas 2 o 3 veces instalándomelo en una máquina virtual y ya luego me pasé a hardware real. Aunque déjenme decirles que es lo mismo. Instalarse Arch Linux como lo voy a hacer a continuación es casi el mismo proceso. Lo único que cambia es el que tienes que agarrar una USB, bootearla, meterte a la BIOS, activar el Wi-Fi y ya está. O sea, realmente es casi lo mismo. Yo voy a eliminar esta máquina virtual, vamos a crear otra. Vamos a poner Arch Linux. Arch Linux. Lo voy a dejar tal que así. Realmente dinámicamente alocada. Sí, create. Coffee time. Entonces, dentro de Settings, una vez que ya tengan aquí todo esto listo, dentro de Settings vamos a hacer varias cosas. Vamos a activar el EFI, que esto lo tenemos que activar, que es como una especie de buteo necesaria. Dentro de aquí vamos a colocar la imagen. Aquí yo ya coloqué la imagen. Con eso sería absolutamente todo. Le ponemos OK. Una vez que ya tenemos todo eso, le damos a Start. Una vez que estamos aquí, si estás haciendo la instalación en hardware real, en una laptop o en una computadora que tiene una tarjeta Wi-Fi, vas a tener que utilizar esta utilidad para poderte conectar al internet. Y es de las primeras cosas que hacemos. Es primero verificar si es que tenemos una conexión a internet. Yo ya tengo conexión a internet porque tengo cable Ethernet, entonces no tengo ningún problema. Lo siguiente es cargar nuestro teclado, porque si le pican a la ñ les va a salir 2 puntos. ¿Por qué? Porque tenemos el layout de inglés. Si no queremos el layout de inglés, podemos ejecutar ese otro comando, load keys, el A Latin 1. Este les va a cargar el layout de el teclado latinoamericano. Una vez que ya tenemos cargado nuestro layout, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer un upgrade del System Overclock. Date control set en NTP true. Y ahorita lo que hicimos fue básicamente poner al margen el reloj, ¿no? O la fecha. Lo siguiente y lo más complicado que todo el mundo topa es hacer las particiones. fdisk-l. Con este comando podemos listar todos los discos que tenemos, todos los discos de memoria que tenemos, y a ustedes les va a salir algo igual. Les va a salir un dep, SDA, y les va a salir la capacidad de su tera de estado sólido o su tera de disco mecánico, ya depende de lo que tengan, y les va a listar las diferentes particiones que pueden llegar a tener. Entonces aquí, si ustedes están haciendo hardware real y tienen un Windows, en este siguiente paso se van a destrozar ese Windows. Así que vamos a darle fdisk-d-sda. Ahí estamos. Y aquí con M podemos picar la M para ver los diferentes comandos que podemos ejecutar. En mi caso, como yo no tengo ninguna partición, le voy a darle a la N, que es para agregar una nueva partición. Pero ustedes le deberían de dar a la D. Con la D borran las particiones que tienen y con eso ya matan Windows. Le doy a la N, le damos P, le ponemos que sí, default 1.
Aquí las particiones se rigen por números y el primer sector pues le damos Enter y el siguiente sector va a ser la capacidad que queremos tener de esta partición, ¿no? Para la instalación de Arch Linux vamos a tener que generar 3 particiones. Una para el EFI, que se pueda bootear, o sea que el hardware sepa dónde bootearse y para eso vamos a crear una partición extra. La otra va a ser para la memoria swap. La tercera va a ser para la partición principal donde se va a instalar todo el sistema operativo, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es ponerle más C550M, pues 550 megabytes, ¿no? Que es lo que vamos a necesitar para la partición UEFI. Vamos a darle nuevamente N, le vamos a darle P, ya nos sale default 2, le damos Enter, lo volvemos a dar Enter y aquí ya le ponemos para la memoria swap. Yo recomiendo que para memoria swap pongan la cantidad de memoria RAM que tengan. Ajá. Entonces le damos Enter, le volvemos a dar P y repetimos, le volvemos a dar N, le vamos a dar P y repetimos nuevamente, ¿no? Y aquí ya en la 3 le vamos a darle Enter, Enter y ya está. ¿Por qué le volvemos a dar otra vez Enter, Enter? Porque ya queremos que el resto de memoria quede para la partición donde se va a instalar el sistema operativo, que es la número 3. Con la P podemos darle y podemos listar cómo tenemos las particiones y podemos ver que tenemos 3. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir el tipo de partición. Con eso lo hacemos con T. Con T ya me sale que default 3, le damos Enter. Con la L, si le presionamos aquí L, le damos Enter, nos va a listar todos los tipos de partición que podemos usar. En mi caso yo voy a ponerle Linux por medio del aliases. Le volvemos a dar, le pongo aquí 2 porque queremos ahora para la partición número 2. Y para la partición número 2 es el swap, ¿no? Entonces puedo usar un alias y ahí está, swap, ¿no? Y sale Linux swap Solaris. Volvemos a darle T, Enter. Y para la 1 vamos a poner UEFI, Enter. Si le vuelvo a dar P, como puedes ver ya en la columna de type me va a salir otras cosas, ¿no? Ya para básicamente realmente matar a Windows, lo único que tenemos que hacerle es darle W. W va a guardar y nos va a sacar y va a aplicar estos cambios, en resumidas palabras. Entonces le damos Enter y ya. ¡Pum! En este momento ya el anterior sistema operativo que tuvieras ya se murió. Ya se murió. Entonces aquí con fdisk-L podemos listar nuevamente nuestras particiones y podemos ver que tenemos todo eso ahí. Entonces, coffee break. Qué buen coffee. El siguiente paso va a ser formatear las particiones. Con formatear lo que vamos a hacer es como poner como una firma las particiones para ya terminar de definir de qué tipo son. Ajá. Y con esto ya terminaríamos con las particiones, ¿no? Entonces vamos a formatear. El primer comando que vamos a utilizar es mkfs.extension for. Y aquí ponemos deep SDA, ponemos un número. ¿Qué número ponemos? Ponemos en este caso el número 3. Vamos a formatear. Conmigo no tardó nada porque nada más son como 8 gigas. Entonces, pero lo más seguro es que a ustedes sí les demore más tiempo. Después ponemos make swap para poder formatear la partición de swap. Ahí está, le damos Enter. Y ya por último volvemos a usar el mismo comando, fs. Pero en vez de poner extension 4 vamos a poner FAT. F32 dep SDA 1. Con esto ya terminamos con las particiones. El siguiente paso va a ser montar lo que viene siendo en MNT. Vamos a poner deep SDA 3. Lo que vamos a hacer es agarrar la partición donde vamos a instalar el sistema operativo y la vamos a montar en esa carpeta, en MNT. Entonces le vamos a darle Enter y lo hicimos al revés, es deep SDA 3 en MNT. Ahí está, ya la montamos, ¿no? Entonces prácticamente, si miras, tenemos una carpeta llamada MNT que normalmente es para montar USBs, entre otras cosas. Y bueno, yo acabo de montar ahí lo que viene siendo la partición, ¿no? Vamos a usar un último comando antes de continuar con el siguiente paso, que va a ser swap on deep SDA 2, ¿no? Esto es como para ya activar la memoria swap dentro de esa partición y yo ya con este comando yo ya la activé, ¿no? Ya montamos eso, ya hicimos swap on, entonces el siguiente paso va a ser instalar lo que viene siendo el kernel de Linux dentro de esa partición. Y para eso hay un comando muy padre, el cual se llama backstrap.
backstrap, ponemos donde tenemos montada la partición, que es NMNT, y ya ponemos base. Base básicamente son como utilidades básicas que un Linux necesitaría con comandos muy típicos. Linux pues es el kernel de Linux, y Linux firmware para poder tener firmware para hardware. Le damos enter y pues esto sí va a tomar tiempo. Entonces nuevamente coffee break. Y con esto, señores, ya terminamos de instalar Arch Linux. El siguiente paso, que es como muchísimo más largo, es configurar el sistema. Sí, o sea, no podemos ahorita rebootear todo porque no va a funcionar. Tenemos que instalar otras cosas para poder hacer este sistema funcional y configurar. Lo primero que vamos a hacer es generar el ginstep-u, que esto simplemente es un archivito. Este es un fichero el cual, digamos que le decimos al sistema operativo cómo son las diferentes particiones, por así decirlo, en nuestro sistema operativo. Y ya con ese comando lo generamos, ¿no? Generamos ese archivo. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es loguearnos como root dentro de nuestro sistema operativo. Para eso ponemos arch chroot and /mnt, donde tenemos montado nuestro SDA tree, donde instalamos todo el sistema operativo. Si le doy enter, ya la terminal me cambia como arte de magia. Y sí, gente, aquí estamos nuevamente en otro Linux. Si yo le doy ls, estamos en otro Linux. Este Linux va a ser nuestro futuro sistema operativo. Lo que vamos a empezar a hacer es configurar el sistema. Vamos a empezar por decir cuál es nuestra zona, dónde estamos. Entonces aquí colocamos el a-sf user share zone info / aquí ya ponemos nuestra región. En mi caso, yo soy de México, pongo México y pongo mi ciudad. Y aquí ya le pongo etc local time, ¿no? Le damos enter y con esto, yo ejecuto ahora este comando, deberíamos de ya tener el reloj configurado a la fecha y hora de tu país o de tu región. En mi caso ya está bien. Bueno, el siguiente paso va a ser instalarnos con pacman-s Vim. ¿Por qué me instalo Vim? Porque vamos a tener que editar archivos de texto. Si no sabes qué es Vim, Vim es un editor de texto que funciona a través de terminal y lo vamos a utilizar para poder configurar unas cosas. Por ejemplo, nos vamos a meter a locally.gen con Vim y el archivo, y aquí lo que vamos a definir son los locales. O sea, pues bueno, me acabo de dar cuenta de que no expliqué cómo utilizar Vim en el tutorial, pero es muy sencillo. Les voy a dejar un par de tutoriales y foros de cómo usar Vim. Realmente no es nada complicado. Si quieren, luego podría hacer un video tutorial explicando cómo utilizar Vim. Con Vim y el archivo, y aquí lo que vamos a definir son los locales. O sea, vamos a definir el idioma, por así decirlo, de nuestra máquina, ¿no? Entonces puedo buscar aquí, por ejemplo, US, acá está, ya me salió US, English, y aquí yo lo que vamos a hacer es descomentar, ¿no? Quitamos esto y esto otro, y esto es para tener los locales de Estados Unidos o en inglés, por así decirlo, el idioma en inglés. Si eres mexicano, pues buscas /mx, que le damos enter y acá está, ¿no? Este es el español de México, y aquí yo puedo descomentar y tener aquí el idioma en español o latinoamericano, pero yo no lo voy a tener. En Linux se maneja en inglés, entonces ¿para qué no? Después de descomentar y de guardar el archivo, lo que debemos hacer es poner locally/gen, y aquí nos va a generar los locales. Ya está, ya me generó los locales. Con los locales generados, lo que debemos hacer es generar otro archivo llamado locally.conf, y es por eso que utilizamos Vim, porque vamos a tener que abrir muchos archivos de texto y editarlos. Bueno, no muchos, algunos. Aquí lo que hacemos es declarar una variable del sistema que se llama lang, que va a ser básicamente lo que vimos hace rato, lo que descomentamos. En el caso de que seas de México, pues pones es de español mx y ya está. Con esto ya lo tienes. En caso que lo quieras en inglés, pues lo pones tal que así, ¿no? Con esto no quiere decir que ya vamos a tener el teclado en español cada vez que nos loguemos, no. Para eso tenemos que definir otra variable del sistema, que es el keymap. Para eso tenemos que generar otro archivito llamado vconsole.conf, y aquí definimos la variable keymap, y aquí vamos a poner el layout. En este caso, si quieres el layout latinoamericano, el teclado latinoamericano de aquí de México, no sé si cambia el teclado
en que yo sepa no, pones este layout, LA Latin 1. En el caso de que quieras el layout de Estados Unidos, lo pones y lo guardas, ¿no? El siguiente paso seguiría configurar el internace. Tenemos que configurar el internace. Para poder configurar el internace tenemos que primero configurar el nombre de nuestra máquina, ¿no? Entonces aquí ponemos beam/etsy hostname, le damos enter y aquí dentro de beam vamos a poner nuestro hostname, que voy a ponerle arch, no tengo imaginación. Tenemos que volver a configurar otro archivo que se va a llamar hosts. Y si no sabes nada de redes, pues simplemente copia lo mismo que estoy haciendo yo. Ahí está, localhost nuevamente. Y aquí ya ponemos 17.10.11.11 y ponemos aquí lo que viene siendo nuestro hostname nuevamente, pero podemos ponerle aquí como punto local domain. Ahí está. Y vuelven a darle espacio y le ponen aquí arch. Entonces con esto ya tenemos el internace configurado, ya tenemos muchas cosas configuradas. El siguiente paso seguiría configurar la password de nuestro root, porque tenemos que tener una password. Si no, cuando rebootemos la máquina no nos vamos a poder loguear, porque no vamos a tener una password. Entonces tenemos que definirle una password y listo. Con esto, digamos que de alguna forma podríamos saltarnos unos pasos más e irnos a instalarnos lo que es el bootloader. El bootloader simplemente es un programa, es una pieza de software, el cual le dice a nuestro BIOS, le dice a la BIOS dónde bootear el sistema operativo. Básicamente es eso. Para eso hay muchos programas que podemos utilizar. En mi caso, yo el que utilizo se llama Group. Entonces, antes de pasarnos a ese paso, yo recomiendo crearnos un usuario. ¿Para qué crearnos un usuario? Porque perfectamente podemos usar el usuario root, pero no es lo más recomendable si es que vas a utilizar tu computadora en diferentes partes. Lo mejor es tener un usuario con menos privilegios y ya está, ¿sabes? Entonces, aquí lo que hacemos es poner user_m y ponemos el nombre de nuestro usuario. En mi caso voy a poner Alec, enter. Con -m nos va a generar una carpeta dentro de nuestro home. Perfecto, ¿no? Entonces después vamos a ejecutar usermod-a. De mayúscula ponemos will y ponemos Alec. Básicamente este comando lo que estamos haciendo es agarrar nuestro usuario nuevo y agregarlo al grupo will. ¿Por qué lo vamos a agregar al grupo will? Porque el grupo will es el grupo de la gente que puede usar sudo, básicamente los sudoers. Y le damos enter. Con esto ya tenemos el usuario casi creado. El siguiente paso es ponerle una password al usuario. Con eso lo hacemos con passwd Alec. Le damos enter y ponemos el password. Yo les recomiendo que pongan la misma password que el de root para que no haya confusiones. El siguiente paso, que está medio curioso, si nosotros ejecutamos sudo, no tenemos sudo en nuestro sistema porque sudo es un programa aparte de Linux, no viene integrado dentro de Linux. Entonces debemos de instalarlo. Entonces ponemos pacman dash. Ahí ya está. Ya nos instalamos sudo. Con esto ya tenemos instalado sudo, pero todavía no tenemos activo el grupo will como sudoers. Para poderlo activar tenemos que poner este comando editor = beam, ponemos vsudo. Con esto accedemos a un archivo y bueno, si nos vamos hasta acá abajo nos va a salir on comment to allow members of group will to execute any command. Básicamente descomentamos esto y con esto descomentado ya tenemos que el grupo will va a poder ser miembro de los sudoers. Entonces con esto ya podemos pasarnos a instalar el group. Como les hice mención, el group es una pieza de software que le va a decirle al hardware o a la BIOS dónde bootear el sistema operativo. Para eso tenemos que instalarnos group. Ponemos group, ponemos fi boot manager. Con estos dos programas son los que vamos a necesitar para poder instalarnos, generar el group. El siguiente paso, lo que vamos a tener que hacer es montar nuestra partición de donde queremos que se bootee el sistema operativo. En este caso yo voy a crear una nueva carpeta, la voy a crear dentro de boot, la voy a llamar fi, le damos enter. Ya creada nuestra carpeta en esa ruta, vamos a montarla, ¿no? Vamos a montar deep SDI 1 boot fi, le damos enter, nos va a salir ese como aviso, pero no pasa nada. Y con esto podemos ejecutar el comando místico llamado group install, que básicamente es instalar el group. Para eso le ponemos dash target = x86
86_64. Esto ya va a variar dependiendo del procesador que tengamos y de la arquitectura que tengamos, pero es prácticamente casi el mismo comando, ¿no? Entonces pueden investigar un poco, pueden googlear. Recuerden que la respuesta de todo está en Google. Y aquí dentro de FI Directory van a poner bootfi, ¿no? Van a poner aquí el directorio donde tenemos montado. El siguiente va a ser bootloader-id equal grep, y con este comando ya escrito aquí le damos enter y se va a instalar básicamente el grep. Vamos a esperar nuevamente coffee break. Y bueno, sale installation finish, la forma para saber que todo se instaló bien. Por último, lo que tenemos que hacer es generar una configuración. ¿Por qué queremos generar una configuración? Porque nuestro sistema varía, no es diferente. O sea, nuestro hardware no va a ser igual, nuestra BIOS no va a ser igual. Entonces tenemos que poner una configuración del grep para que el grep sepa qué hacer, sepa cómo bootear el sistema operativo. Para eso va a tener que acceder a un archivo de configuración que va a estar en esa ruta. Y lo único que tenemos que hacer es grep make config. Ya está, no necesitamos nada más. Si le damos enter, va a empezar a generar el archivo. Y con esto ya tenemos el archivo generado. Ya podemos hacer un hermoso reboot y ya está. Ya tendríamos Linux. Pero quieto, alto, todavía no. Tenemos que, como yo le digo, afinar unos detalles, ¿no? Afinar los últimos detalles. Primero, si lo estás haciendo desde una laptop y que tiene una tarjeta Wi-Fi, ¿te acuerdas del programa este de IWCTL que usamos? Pues vas a tener que instalarte ese programa dentro de este sistema, que es IWD, así se llama. Te lo instalas. También vas a necesitar de HCPCD, que ese es otro programa para poder generar un cliente de DHCP. El último paso que debemos de hacer, por así decirlo, que esto es de by default por todos, es instalarnos este programa que se llama Network Manager. Así es, Network Manager es un programa para poder tener un servicio dentro de nuestro sistema de Linux que pueda acceder a internet, porque dentro de Arch Linux no viene ningún sistema para poderte conectar al internet. Tienes que instalarte esta vaina, y no solo eso, sino que también tenemos que correr este comando, que básicamente lo que le estamos diciéndole a nuestro sistema es que permita que Network Manager o ese software, ese programa de Network Manager, se pueda inicializar cada vez que iniciamos nuestra máquina, ¿no? Nuestro sistema operativo, ¿no? Esto lo vas a tener que repetir para DHCP-CD y para IWCTL, para los anteriores dos programas, si es que tienes una tarjeta Wi-Fi. Si tienes cable Ethernet, pues con que te instales Network Manager es más que suficiente. Pues con esto ya podemos hacer un reboot de nuestra máquina. Y con umount podemos quitar todas las particiones. Ahí está, ya quité todas las particiones. Y con esto ya puedo ejecutar un reboot. Al momento que ejecutamos un reboot, tenemos que quitar la imagen. Ya con esto ya la quité. Aquí le pongo mi nombre de usuario. También puedes poner root si quieres, si te apetece loguearte en root. Pero en mi caso yo quiero loguearme mi usuario. Y con Alec me acabo de loguear. Y aquí ya estoy en mi Linux. Algo que yo recomiendo que hagan es ejecutar sudo pacman seyyu. Esto es para, de alguna forma, upgradear todos los paquetes. En mi caso, pues me sale que no hay nada que hacer porque todos los paquetes son nuevecitos. Pues sí, con esto ya tenemos instalado Arch Linux. El siguiente paso sería ya instalarnos una interfaz gráfica como una Tiling Window Manager o un entorno de escritorio. Si quieren que haga eso, pues dejen su like, comenten. Con suscribirse y darle like me motivan a hacer más videos de este estilo. Y pues sí, bueno, yo creo que sería todo. Cheers. Bueno, yo me despido. Hasta luego.